Hola, amados hermanos, qué lindo poder saludarlos, poder compartir este momento, este tiempo con ustedes. La verdad que esto es una hermosa oportunidad en un tiempo y en un mundo que está atravesando tantas dificultades, tantos conflictos, los gobiernos de la tierra colapsando, todo lo que teníamos como conocimiento y conceptos experimentando una gran crisis, el mundo entero enfrentando una pandemia con tanta incertidumbre. Sin embargo, poder de esta manera confirmar una vez más lo hermoso de esta vida que el Señor nos permite vivir, esta naturaleza hermosa de Cristo en nosotros, de la cual hemos sido hechos participantes. Y como lo describe ahí el autor de los Hebreos en el capítulo 7, una vida indestructible. Yo no los conozco a ustedes, sin embargo, si bien conozco a sus pastores, sin embargo, nos une el amor, nos une un mismo interés, nos une el amor por la cruz, la pasión por nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto que estamos viviendo en este momento y en tantas otras reuniones que hemos tenido en este tiempo, confirma una vez más que somos parte de una hermosa, gran iglesia espiritual, una iglesia que es global, que es gloriosa, que es imparable, indestructible. Hemos sido hechos participantes de una naturaleza, de una vida que es indestructible, que vive, opera en nosotros, que nos une al cuerpo, y eso es realmente glorioso. Así que tengo una gran alegría, un gran gozo de poder compartir este tiempo con ustedes y espero que sea de mucha edificación. Tiene la intención de traernos por un lado un poco de luz, pero por el otro lado confirmación, consuelo, que es lo que la palabra del Señor produce en nosotros, ¿no? Nos afirma, nos fortalece, nos establece, y para eso quisiera compartirles en estos pocos minutos eh, acerca de la familia como una cuestión de Estado para Dios. La familia es una institución muy importante y este tiempo se ha manifestado mucho la realidad de las familias que han estado creciendo en el Señor, que han estado fortalecidas entre sí, que entienden esto como una vida y no como un concepto, han podido mantenerse firmes en medio de esta situación. Y estoy convencido de que hay miles y miles de familias en todo el mundo que van a dejar en este tiempo, en estos días, van a dejar y están dejando evidencias de que no hemos sido adoctrinados, de que lo que experimentamos no son conceptos, no son doctrinas, sino que es una vida. Es una vida. Dios no está en el plano de los conceptos, Dios no está en el plano de las creencias. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una vida. De hecho, Cristo mismo, al manifestarse como el Verbo encarnado aquí en la tierra, dijo: he venido para traerles vida. Lo que nosotros hemos recibido es una vida y es indestructible, como decíamos recién, lo leemos en Hebreos 7. Por lo tanto, nosotros estamos en una realidad gloriosa que supera cualquier tipo de circunstancia humana y natural. Estamos en una realidad eterna y necesitamos entender cómo Dios diseñó la familia como parte de esa realidad eterna, como una realidad inamovible, indestructible, como parte de una edificación que es su iglesia, que es indestructible, no se puede frenar. La iglesia no cerró, como le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, le dice: la palabra de Dios no está presa. Y realmente hoy tenemos en este tiempo esta evidencia. Nada puede frenar a la iglesia de Dios, nada puede frenar sus diseños. Por lo tanto, si los entendemos en el sentido correcto, vamos a poder permanecer en cualquier tiempo de cualquier tipo de situación o dificultad personal, familiar, en nuestra nación o aún en las naciones de la tierra globalmente, como lo estamos viendo en este tiempo, en esta pandemia. Necesitamos volver a ver el origen y entender lo profundo que sucedió cuando Dios diseñó todo lo que diseñó para que nosotros lo vivamos. Muchas veces suelo decir, y no me canso de repetirlo: si no entendemos la hoja 1 de la Biblia, no entendemos nada de todo el resto del plan de Dios y el resto de las escrituras, ¿no? Entonces, si vamos al Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, tenemos la primer muestra de la intención original de Dios en su eternidad. El ser humano todavía no existe en la tierra ha sido creada, sin embargo Dios necesita un gobernador, necesita a alguien a quien delegarle la autoridad sobre la tierra para que lo represente.
Y por eso Dios dice, habla a la Trinidad y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea que la intención original de Dios fue hacer personas que fueran su foto, como su imagen en la tierra, como la licencia de conducir. Suelo dar este ejemplo que nos permite entenderlo. Yo no soy la licencia de conducir, pero la licencia de conducir, mi imagen me representa. Cuando un inspector de tránsito, un policía me para en la calle, puede mirar la imagen de mi licencia y mirarme a mí, y la imagen con la persona concuerda. Esa fue la intención original de Dios. Dios está pensando en poner una vida sobre la tierra, su aliento sobre una vida en la tierra, y no tiene dónde ponerla. Por eso es importante entender esto y entender la seriedad del diseño. Para poner su vida, esta vida en la tierra, Dios necesita un organismo, lo que es el cuerpo del ser humano, compuesto por espíritu, alma y cuerpo. No voy a entrar por ahí porque es un tema muy largo, pero sabemos que somos seres integrales, que fuimos diseñados como espirituales, que tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Y esto se ve en el origen. Y Dios, para poner esta vida, esto inmaterial que quiere poner sobre la tierra, necesita formar un cuerpo, necesita un organismo, algo que contenga esa vida. Esto es muy importante entenderlo, porque ahora vamos a ver en los próximos minutos cómo en el sentido espiritual y por obra de la cruz Dios vuelve a lo mismo. Dios no cambió de plan, su diseño siempre es el mismo. Por eso es tan importante entender la familia desde el punto de vista de Dios, desde la óptica de Dios, y no solamente desde la sabiduría humana, porque tiene mucho escondido el diseño de Dios. Para esto, entonces, Dios pone una vida en un contenedor, en un organismo, en un cuerpo que pueda contener esta vida. Ahora, tampoco puede estar este cuerpo, esta persona, sola en la tierra, como si fuera una isla, sin nada de vínculo y contacto con nada. Y fíjense la evolución. Hay una vida puesta en un contenedor, que es el cuerpo, que es la persona creada por Dios, y esta persona ahora automáticamente es puesta en una institución diseñada por Dios con una alta tecnología, que es el matrimonio en primer lugar, y con el potencial de formar familias. Ahí en el multiplícate del Génesis encontramos este diseño perfecto de Dios de discipular generaciones, de multiplicar lo eterno en las generaciones. No nos olvidemos, y repito esto, hay una vida puesta en un organismo, en un cuerpo. Este organismo es puesto dentro del matrimonio, el matrimonio forma una familia, y esta familia está puesta dentro de un ámbito, que es el ámbito de Edén. Este ámbito es un lugar de desarrollo y multiplicación, donde todo estaba provisto y donde Cristo era el centro. Miren qué importante que es entender esto. Todo está en la hoja 1 y 2 de la Biblia, en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Y es el eje del plan de Dios en la tierra. Poner vida en nosotros ser parte de una organización, de una institución que nos nuclea, que nos protege, que nos preserva, que nos nutre, y eso puesto en un ámbito que hoy es el ámbito Cristo, como vamos a ver. Por eso es tan importante entender que la familia es para Dios una cuestión de estado. Repito, en Génesis 1:26 Dios dice su intención: voy a hacer al ser humano para que sea mi imagen en la tierra y para que gobierne sobre la tierra. Ahí está la cuestión de estado. Es una cuestión de gobierno. La familia no es un juego, el matrimonio no es un juego. Necesitamos tomarla con la seriedad que Dios la diseñó y entender el diseño eterno de Dios, porque el diseño de Dios representa a Dios mismo, está cargado de la esencia de Dios, que es eternidad. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos por qué fue tan catastrófica la desobediencia del primer matrimonio de Adán. Cómo ellos, al desobedecer, pierden esto. Ellos pierden la vida, porque Dios le dijo: el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal van a morir. O sea que para Dios ellos murieron, aunque siguieron en vida, pero murieron espiritualmente, se desconectaron de Dios. Así que pierden la vida, pierden el diseño, porque en el diseño había una armonía, había un funcionamiento como uno, esa unicidad. Ellos, de hecho, Adán, cuando la ve a la mujer, lo primero que hace es ponerle un nombre similar al suyo. Yo soy varón, ella es varona, porque se identificó con ella, identificó una unicidad que automáticamente después de la desobediencia se pierde. Ellos empiezan a ver dos,
empiezan a echarse la culpa al uno al otro, a echarle la culpa a Dios. Adán le dice: la mujer que me diste, le echa la culpa a Dios de la mujer que le dio y le echa la culpa a la mujer. Ellos pierden entonces la vida, pierden el diseño, pierden el propósito. El propósito era ser colaboradores con Dios en el avance de su propósito. El propósito de Dios era darse a conocer, era mostrarse a través del ser humano en la tierra, que la creación, cuando viera al ser humano, lo viera a él, lo viera a Dios. Y esto se perdió, este propósito se perdió en esta desobediencia, en esta trágica, cósmica desobediencia e independencia de Dios. Y algo muy importante que se pierde en el origen es el ámbito donde Dios los había puesto. Dios los echa de ese lugar. Sabemos, ahí podemos leerlo en Génesis 3, que Dios pone ángeles con espadas, pone una espada que está recorriendo el lugar para impedir la entrada al camino, y un ángel que guarda el camino. No quiere decir que Dios lo cerró el camino y que nunca más se iba a poder acceder. Es muy interesante entender eso. Dios guarda el camino. Y literalmente el texto habla de esta manera. Dice que Dios guardó el camino para que no pudieran volver a entrar. Porque claro, el postrer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, iba a venir a abrir el camino. Él dijo: yo soy el camino, ¿no? Entonces, miren qué importante, repito esto. En ese momento tan catastrófico, lo que se perdió es la vida, se perdió el diseño, se perdió el propósito y se perdió un ámbito donde Dios había diseñado que funcionáramos. Todo esto, gloria a Dios, que se recupera por obra de la cruz. Por eso es tan importante amar la cruz, amar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo y la cruz es el eje del Evangelio, es el eje de nuestra vida. Si no entendemos a Cristo en la cruz, Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 6, no me voy a jactar de nada más que de Cristo y la cruz. Por lo tanto, esa debe ser nuestra obsesión, nuestra única jactancia. Si hay algo de lo que nos vamos a agrandar, a jactar, a enorgullecer, tiene que ser por entender la obra de la cruz. Porque en la obra de la cruz se recupera todo lo que se perdió. Miren, solo les recuerdo a modo de recordatorio en este momento, pueden leerlo ahí en Génesis capítulo 5, lo catastrófico que fue esto que sucedió en el origen, que dice que el ser humano, Dios lo llamó a los dos Adán, dice ahí en el capítulo 5, Dios llamaba a los dos Adán, ahí está la unicidad, pero dice algo muy, muy triste, dice que el primer Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. Así que hubo una ruptura, hubo una pérdida de la vida, del diseño, del propósito, del ámbito en ese momento, y se empezó a multiplicar en las generaciones la naturaleza que había cambiado en el ser humano. Dice Romanos 3:23 que todos por pecar estamos destituidos de la gloria de Dios, fuimos apartados, estamos fuera de la intención, del diseño, de la gloria, del lugar donde debiéramos haber estado siempre. Por eso la cruz viene a ser la gran división, ¿no? La cruz, y podríamos hablar horas acerca de esto, pero necesitamos entender la cruz como la gran división entre lo viejo y lo nuevo. Esto es la historia de las Escrituras. Viene hasta la cruz algo y de la cruz en adelante sigue otra cosa. Lo viejo y lo nuevo, la muerte y la vida, las tinieblas y la luz. Hay una marca, hay una gran división en la cruz. Cuando experimentamos la cruz, dejamos de ser huérfanos para pasar a ser hijos. Dejamos de estar en Adán para estar en Cristo. Dejamos la vieja creación para entrar a una nueva creación. Necesitamos entender esto porque como familias es lo único que va a dejar evidencias en este tiempo y para esta generación de que lo que estamos viviendo es el diseño de Dios, es una vida que es 24/7, se vive 24 horas de los 7 días de la semana, tiene todo el sentido, tiene todo el poder, tiene toda la trascendencia, tiene todo el sentido de propósito para que nos levantemos en la mañana y aunque estamos en medio de un colapso mundial, estamos en pie, estamos firmes, permanecemos porque vivimos en nuestro interior una vida indestructible. Nada puede frenar la vida de Dios. Y esas evidencias son las que el mundo está clamando. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios porque esa fue la intención original como lo vimos en Génesis 1:26. Así que necesitamos entender que la victoria eterna de la cruz es una victoria gubernamental. Así como en el inicio Dios dijo, voy a hacer al ser humano para que sea mi imagen y mi semejanza y gobierne sobre la tierra,
el diseño fue que Dios gobernaba al ser humano y el ser humano podía gobernar sobre la tierra. Como eso se perdió en el origen, ahora en la cruz lo volvemos a recuperar. Ahora en la cruz volvemos a vivir. Cristo en la cruz nos ofrece vida, porque fue lo que se había perdido en el origen. Cristo en la cruz nos ofrece la verdad, porque por una mentira fueron engañados y entraron en este caos global que vive toda humanidad separado de Dios. Por la cruz accedemos al camino. Jesús dijo, yo soy el camino, porque el camino fue cerrado y no se podía volver a ese ámbito. Ahora, claro, necesitamos entender que Dios no nos está volviendo al Edén. Dios nos está metiendo en una nueva creación. Esta nueva creación es Cristo mismo. Somos nueva criatura, nueva creación. El ámbito donde ahora vivimos, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Pablo usa esto, habla de esto en muchas de sus cartas. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, Pablo considera que su vida es Cristo. Pablo considera que el lugar donde él vive es Cristo. Pablo considera que respirar es Cristo, vivir es Cristo, morir es Cristo, todo es Cristo. Y necesitamos entender esto porque esto nos pone en una posición. La cruz nos pone en una posición de gobierno. Nosotros estamos sentados en una posición gubernamental, al ser uno con Cristo, al unirnos en espíritu con Cristo, como dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos unimos. Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo, es la misma persona. Somos tenemos una vida, una posición gubernamental. Esto es muy importante entenderlo, porque de nuevo recuperamos la vida. Viene Cristo y nos da la vida. Y esta vida automáticamente nos mete en un cuerpo que es el glorioso cuerpo de Cristo. Así como en su momento fue el cuerpo humano, luego la institución matrimonio y familia y el ámbito de Edén, hoy esta nueva naturaleza de Cristo en nosotros es la vida que recuperamos. El cuerpo es el cuerpo de Cristo, la institución más gloriosa y poderosa de la tierra se llama la iglesia y el ámbito donde ahora estamos es Cristo. Miren cómo hoy en Cristo recuperamos lo que el primer matrimonio Adán perdió. Así que necesitamos entender y comprometernos con este diseño eterno, comprometernos con el propósito eterno de Dios como lo vimos en Génesis 1:26, que es Dios dándose a conocer. Hoy por Efesios capítulo 1, por las diferentes cartas apostólicas entendemos que el propósito eterno de Dios es todo reunido en su Hijo, todo sujeto a Él, Cristo la cabeza sobre todas las cosas y Dios visto a través del Hijo. Jesús lo decía, el que ve al Hijo ve al Padre, y hoy el Hijo está en nosotros. Por lo tanto, si el Hijo crece en nosotros, el que ve al Hijo ve al Padre. Ahora, trasladen esta realidad gloriosa al ámbito de la familia. Imagínense una casa donde Cristo está creciendo en el esposo, en la esposa, en los hijos, y el que ve al Hijo ve al Padre, el Padre visto en una familia. ¿Qué les parece que va a suceder con los vecinos, los compañeros de trabajo, las ciudades donde estas familias viven? El Padre es visto en la tierra. Y volvemos a la intención del diseño original, comprometidos con el propósito eterno, dando a conocer al Padre, la imagen del Padre vista en la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Este tipo de familias preservan la vida de Dios en las generaciones. Ese es nuestro principal trabajo, preservar la vida de Dios en las generaciones, formar generaciones maduras, comprometidas con vínculos en la verdad que expresen al Hijo. Necesitamos volver a entender esto porque el mundo está gimiendo por la manifestación de familias que viven esta realidad. Miren, necesitamos volver a entender el multiplícate del Génesis porque es la intención original, es discipular a nuestras generaciones. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por otros en el mundo en que vivimos es enfocarnos en nuestra propia madurez, que es la que produce la vida de Cristo en nosotros. Porque recuerden, Dios la intención era Dios gobernar al ser humano, el ser humano gobernando sobre la creación. La única manera que nosotros podamos gobernar es siendo gobernados. Y esta vida que Dios puso en nosotros, si avanza la madurez, es una vida gobernada, dependiente, ya no más independiente como lo era el primer Adán, ahora tenemos una vida dependiente. Dependemos de Dios, escuchamos a Dios. Esta tecnología que usaba Jesús, que decía, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer al Padre, está en nosotros porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Entonces, cuando nos enfocamos en nuestra propia madurez, en que Cristo crezca en nosotros, en ser cada día más crucificados, esto va a producir un tremendo impacto en nuestros hijos. Vamos a expresar una vida
que nuestros hijos quieran imitar. Este es el mayor impacto del discipulado en las generaciones. Una vida tan clara, tan evidente de crucificados que nuestros hijos quieran imitar esa vida. Necesitamos presentar evidencias de estar gobernados por la vida de Dios. Ya no somos más independientes. Si tenemos criterios propios, criterios personales, intereses personales, evidentemente aún no estamos crucificados. Pero como dice Pablo en los Colosenses capítulo 3, ya que han sido crucificados, ya que resucitaron con Cristo, pongan su atención en las cosas de arriba. Morimos, resucitamos con Cristo y ahora toda nuestra intención, nuestro interés, nuestros criterios son los únicos criterios que existen, que son los de la cabeza, que es Cristo. Y nuestros hijos necesitan ver esto. Miren, una de las mayores evidencias de madurez en nosotros es el orden integral. Cristo se expresa cuando hay orden. Y ese orden empieza en lo personal, espíritu, alma y cuerpo ordenados, en el matrimonio, en lo personal, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en lo social, en el trabajo. Lo que va a suceder cuando somos expuestos a la madurez es que automáticamente esta vida poderosa que opera en nuestro interior nos va a llevar a un incremento del orden, y en el orden Dios se manifiesta y en el orden Dios es visto. Por lo tanto, esto va a producir un gran impacto en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. Miren, ¿saben cuándo los hijos están dispuestos a vivir la vida que nosotros vivimos? Cuando nosotros vivimos algo por lo cual estamos dispuestos a morir. Y la verdad que nuestros hijos necesitan ver esto. Si estamos dispuestos a morir por el Señor, si estamos dispuestos a morir por esta gloriosa vida que opera en nuestro interior, si estamos yendo a la cruz cada día y vivimos crucificados, nuestros hijos van a querer vivir esta misma vida. ¿Cuál es el verdadero discipulado en nuestras casas? Podemos definirlo así: que la expresión de Cristo sea tan fuerte que nuestros hijos quieran vivirlo por lo que ven en nosotros más que por lo que les decimos. Lo repito de nuevo: el verdadero discipulado en la familia es que la expresión de Cristo sea tan fuerte en nosotros que nuestros hijos quieran vivirlo por lo que ven más que por lo que les decimos. Y este es nada más y nada menos que el desafío que tenemos en este tiempo como familias. Miren, uno de los principales objetivos en el discipulado de nuestras generaciones es que aprendan a valorar lo espiritual y eterno por sobre lo temporal. Todo en este sistema mundo apunta a que valoremos lo temporal: las posesiones, el dinero, los viajes, lo que podamos tener o no tener. Y claramente hoy todo eso está colapsando porque el mundo, no importa las posesiones que uno tenga, las restricciones, los encierros, las cuarentenas nos han puesto a todos en igualdad. Nuestros hijos necesitan aprender a ver lo eterno, a ver lo espiritual por sobre lo temporal. Pablo decía en 1 Corintios 2:12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios nos ha dado su espíritu, y ese espíritu está en nosotros para ayudarnos a entender lo que ya se nos ha concedido. Sin un discipulado se distorsiona el evangelio, porque empiezan las imaginaciones, cada uno supone lo que Dios es, lo que es ser cristiano, pero en realidad el discipulado consiste en conocer y entender lo que ya nos ha sido dado en Cristo. Cómo recuperamos todo lo que el primer Adán perdió, cómo fuimos puestos en una posición de gobierno, una posición de hijo, cómo fuimos hechos parte de una iglesia gloriosa, poderosa en toda la tierra, cómo esa iglesia gloriosa se manifiesta en administraciones locales, en lo que es la eclesia, la iglesia local, que colabora para el incremento de Cristo a nivel global y a nivel espiritual, como lo es la iglesia. Todo esto es lo que nuestros hijos necesitan entender. Efesios 6, 1-4 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Miren, la obediencia es en el Señor, es imposible hacerlo humanamente. Una persona que no porta la naturaleza de Cristo en su interior, naturalmente va a buscar desobedecer, va a buscar ser independiente, porque es lo que venimos trayendo por la naturaleza caída de Adán en nosotros. Ahora, en el Señor los hijos pueden obedecer a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, no traumaticen a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción del Señor. Dios tiene que estar en la ecuación. Fuimos creados para vivir bajo el gobierno de Dios. Y eso es lo que nos provee esta nueva naturaleza. Miren, lo que Dios hace es poner, y lo vimos en el Génesis, una vida en un cuerpo, el cuerpo en una institución que es el matrimonio y la familia. Y este contexto institucional es donde se modela la autoridad, que es el diseño de Dios. Nada existe en esta tierra sin autoridad. Insisto en lo que decía Jesús, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer al Padre. Esta tecnología está en nosotros. No existe la posibilidad de ser cristiano y vivir de manera independiente. No existe la posibilidad de ser cristianos y tener criterios personales. No existe la posibilidad de ser cristianos y usar la imaginación, porque nosotros estamos muertos. Un muerto no tiene criterios personales, un muerto no opina, un muerto solo obedece lo que la cabeza dice que es Cristo. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, dice el apóstol Pedro. Miren, por causa del Señor. Es imposible humanamente, por eso tenemos su naturaleza. En este contexto de familia estamos aprendiendo a funcionar en autoridad. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Miren cómo el apóstol Pedro pone la voluntad de Dios en el contexto institucional de la obediencia y de funcionar bajo autoridad. Que practicando el bien, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. No dice que diciendo cosas vamos a hacer callar. Practicando, viviendo esta vida gloriosa que puso Dios en nosotros, mostrando evidencias de una vida crucificada, mostrando evidencias de una vida ordenada, es que vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Ese es nuestro llamado, servir al Señor, servir a las personas, amar como fuimos amados. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Miren qué hermosa realidad que puso Dios en nosotros a poder vivir. Ahora, todo esto no es imposible, solo es imposible si no experimentamos a Cristo. Pero si Cristo está en nosotros, si Cristo está creciendo en nosotros, su naturaleza en nosotros hace que naturalmente podamos hacer esto. Por eso el apóstol Pedro decía, por causa del Señor. Y si ustedes ven esto en las Escrituras, este proceso se repite una y otra vez. Dios pone vida, esa vida la pone en un cuerpo, en un organismo. Ese organismo está dentro de una institución y esta institución funciona dentro de un ámbito. Miren, lo vemos en Génesis 2, como lo vimos recién. Lo vemos en Ezequiel 37, por ejemplo, en el valle de los huesos secos. Todo empieza por una persona, se empieza a formar la persona, el cuerpo vuelve la vida, ese cuerpo se transforma en un gran ejército. En Hechos 2 vemos el inicio de la iglesia, Dios impartiendo su vida por la venida del Espíritu Santo. Eso que comienza en lo personal automáticamente se transforma en corporativo, y eso que se transforma en corporativo se transforma en la poderosa iglesia global que el apóstol Pedro la menciona como una edificación espiritual compuesta por piedras vivas. El apóstol Pablo habla de la iglesia como una labranza, como un campo de siembra, como un edificio. O sea, es una iglesia, es espiritual, es global, pero está compuesta por miles y millones de personas que viven dentro de una casa, dentro de una familia y conforman una congregación local, como lo hacemos ustedes y nosotros aquí. A miles de kilómetros, sin embargo, somos hermanos y compartimos la misma fe, compartimos la misma pasión, compartimos el mismo compromiso de rendir nuestras vidas, de ser crucificados, para dejar evidencia primero en nuestras casas y luego en todo ámbito donde nos movemos de esta hermosa vida indestructible que opera en nosotros. Miren, el mundo se va a rendir ante las evidencias de la vida de Dios. El mundo no espera escuchar lo que nosotros tenemos para decir. De hecho, por mucho tiempo hemos dicho muchas cosas que no han podido ser probadas con las evidencias de la vida. Y por lo tanto encontramos muchas personas decir, si este es cristiano, yo no quiero saber nada con Dios. Pero estamos en un tiempo, y empiezan las familias, en el que las evidencias de la vida de Dios, produciendo orden, trayendo amor, trayendo tolerancia, trayendo el amor de 1 Corintios 13, que es Cristo en nosotros, ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, que claramente no me define a mí como David, naturalmente hablando,
sí define a Cristo que está en mí. Y cuanto más voy a la cruz y soy crucificado, más ese amor, esa tolerancia, esa descripción hermosa de Colosenses capítulo 3, que el apóstol Pablo dice, canten himnos y salmos espirituales entre ustedes, aconséjense, acompáñense, ámense, tolérense. Esa vida comienza en la casa. Un pequeño cuerpo compuesto por padre, madre, varios hijos compartiendo una mesa, sirviéndose al uno al otro. Uno pone la mesa, el otro lava los platos, el otro cocina. Todo un equipo de trabajo que nos edifica, que nos sirve, sirviéndose el uno al otro. Les puedo asegurar que viene un tiempo donde todos los conceptos humanos, donde todo lo vacío y hueco de la religión se cae a pedazos. Sin embargo, las evidencias de la vida que opera en nosotros va a poner al mundo rendido a los pies del Señor. Yo quiero desafiarles en este tiempo como familias a comprometerse con el Señor, a comprometerse con su cruz, a comprometerse, como leímos. Tenemos el Espíritu Santo para que sepamos lo que nos ha concedido. Tenemos que entender el consumado es. Tenemos que entender cómo nuestra alma puede reposar en el reposo del consumado es. Ya no hay enemigos. Dios ha vencido en la cruz. Todo fue consumado y nosotros estamos juntamente con Él en esa posición. Necesitamos comprometernos como familia, tomar tiempo, leer un libro, leer la palabra, la Biblia, leer, orar juntos, escuchar canciones, enseñanzas que nos edifiquen. Por supuesto que podemos ver una serie, jugar un juego, distraernos, pero ocupemos tiempo como familia para entrenarnos en saber, en entender lo que Dios ya nos ha concedido. Ya fuimos amados, ya fuimos benditos, ya fuimos escogidos, ya fuimos hechos hijos, ya fuimos justificados, ya fuimos regenerados, ya fuimos santificados. ¡Wow! ¡Qué gloriosa vida! Que necesitamos ser expertos en entenderla y tenemos que formar a nuestros hijos en esta gloriosa verdad, en esta gloriosa vida que produce las evidencias de una vida ordenada, una vida sólida, una vida que permanece firme aún en las situaciones adversas como ustedes y nosotros estamos viviendo en este tiempo. Así que los animo a comprometerse con el Señor, a volver a las intenciones del diseño original que recuperamos gracias a la cruz, a estar comprometidos con esta hermosa institución que Dios estableció, que es el matrimonio y la familia, y a poder colaborar con el avance del propósito eterno de Dios. Que como familias podamos decirle al Señor, cuenta con nosotros en todo lugar donde andemos, en día y noche, que la gente pueda ver al Padre en nosotros. Amén. Los amo, les envío un fuerte abrazo y somos uno en el Señor, aunque estemos a miles de kilómetros. Fuerte abrazo y hasta la próxima.